¿De qué manera las grandes causas ayudan a consolidar una marca? ¿Cómo hacemos para que a través de la experiencia de estas organizaciones en territorio, cómo podemos hacer para que vean y cambien su visión de la vida, ¿no? Que no a través de la guerra puedes ser sostenible, no a través de la guerra puedes viajar, no a través de la guerra puedes ser feliz. Nuestra marca, y a través de ese voz a voz y a través de esas experiencias creo que podemos construir ese reconocimiento que buscamos y ese apoyo que buscamos para hacer realidad nuestra misión en Colombia. La percepción de una marca va mucho más allá de un servicio proporcionado a la sociedad. Sin embargo, para muchas personas puede no ser obvio. Esto tiene que ver, entre muchas cosas, con un mensaje de utilidad. Una marca ligada a buenas causas deja un mensaje claro que sirve como una herramienta valiosa en pro de la sociedad. Es así que un producto o servicio no solo se consume, sino que deja detrás una influencia que puede enseñar y construir. Para lograr sostenibilidad financiera en este caso es muy importante ese posicionamiento, y el posicionamiento no se da si tú no tienes un posicionamiento de marca claro, reconocible, que la gente sepa cuando te vea, cuando vea tu logo, cuando vea algo que te representa, no vea simplemente un logo, pero más allá de ver esa letra, ese símbolo, vea lo que esa marca representa, vea que esa marca construye paz, vea que esa marca habla de desigualdades, vea que esa marca es una marca feminista abiertamente, que trabaja por los derechos de las mujeres en compañía de lideresas en todo el territorio nacional. Bienvenidos y bienvenidas a Búho Talks, un podcast de actualidad corporativa y empresarial donde podrás descubrir desde la experiencia de líderes y consultores la importancia de la toma de decisiones basadas en evidencia y datos que transforman la incertidumbre en claridad. Desde las conversaciones francas destacaremos la importancia de la gestión de la reputación y las herramientas a su alcance para hacerlo bajo una mirada crítica de las coyunturas corporativas. Serán charlas amenas y nutritivas para las industrias que buscan inspirarse y así transformar el mundo junto a sus grandes causas. Antes de iniciar, no olvides que puedes calificar tu experiencia con este podcast. Con tu calificación nos ayudarás a mejorar y a llegar a más audiencias alrededor del mundo. Visítanos en buho.media. Gracias por acompañarnos. En el capítulo de hoy nos concentraremos en el concepto de Brand Research y las estrategias aplicadas para darle forma e impulso a una de las organizaciones humanitarias de mayor proyección en el país, Oxfam Colombia. Hoy conversaremos con Natalia Zapata, comunicadora corporativa, magíster en Gobierno y Políticas Públicas, magíster en Dirección de Publicidad y Creatividad. Tiene experiencia en marketing social para proyectos de impacto. Actualmente se desempeña como especialista en comunicaciones para la sostenibilidad en Oxfam Colombia. También nos acompaña Laura Falla, magíster en Administración Financiera con experiencia en Administración y Gestión de Negocios Fiduciarios del sector público y privado, control de presupuestos, costos y planeación financiera para la gestión de proyectos, y experta en relacionamiento con entes del sector privado y público, clientes internos y externos estratégicos para lograr la fidelización en Oxfam Colombia. Ellas nos acompañan a través de conexión remota. Oxfam Colombia, para atender algunas necesidades, junto al equipo de Búho, se planteó el siguiente interrogante: ¿de qué manera una marca como Oxfam, mediante sus acciones, le puede apuntar efectivamente a la sostenibilidad financiera? Esta y otras preguntas las responderemos en este episodio. Soy Andrea Roa Almeida, experta senior de la Unidad Estratégica de Negocios de Brand Research en Búho. Y yo soy Diego Barriga Guelo, consultor de estrategia de la Unidad de Brand Research. Comencemos. Bienvenidas Laura y Natalia, ¿cómo están? Hola Diego y equipo de Búho, muchas gracias por la invitación. Hola Diego y todos, gracias por la invitación. En este espacio quisiéramos hablar un poco sobre Oxfam y Oxfam Colombia. Para muchos de los que nos escuchan seguramente van a estar familiarizados con la organización, pero puede que para otros no tanto.
¿Qué es Oxfam? ¿Qué es Oxfam Colombia? ¿Qué visión tiene? ¿Qué los guía? ¿Qué los motiva? ¿Y qué están haciendo en Colombia? Bueno, Oxfam es una organización internacional que nace en 1995 en Inglaterra con una visión y una misión fundamental y era la eliminación de la pobreza y el hambre. Esa fue como su primera gran apuesta como organización internacional y luego se va, digamos, abriendo a afiliadas, a tener otras oficinas en otros países. En Colombia llega como Oxfam en Colombia, es decir, que no éramos una afiliada, sino que éramos una oficina de Oxfam Intermón en Colombia. Hace aproximadamente 3 años ya empezamos toda la transición a volvernos una afiliada, es decir, a ser una oficina independiente, una organización independiente en Colombia. Somos parte de una gran matriz que se llama Oxfam Internacional, pero con carácter independiente en Colombia. Como Oxfam Colombia tenemos básicamente 3 enfoques fundamentales. El primero es aportar a la construcción de paz en el país. El segundo es todo el trabajo de desigualdades. Hay una cosa importante y es que Oxfam pasa de trabajar solo por la pobreza y empieza a construirse otra vez con base en una visión más desde las desigualdades. O sea, pasa de trabajar solo a la pobreza para enfocarse en las desigualdades. Entonces, en ese sentido, nosotros como Oxfam Colombia también tenemos ese eje temático. Y por supuesto, todo el trabajo por los derechos de las mujeres, la reivindicación de sus derechos, las lideresas rurales, urbanas, las mujeres diversas, que es un concepto que trabajan mucho las organizaciones sociales con las que trabajamos, y la protección del territorio en todo el aspecto amplio de lo que eso significa, no solo la tierra como madre, sino la protección de los recursos naturales. Nuestro trabajo no es directamente con población, sino que trabajamos con organizaciones socias en los territorios que tienen ese trabajo directo con comunidades. Laura, no sé si quieras complementar, contarnos tal vez un poco de ese diferencial de la organización. Complementando lo que decía Natalia, nuestra lucha es acabar con esas desigualdades y asegurar la justicia para mujeres y niñas en Colombia y enfocado también en el contexto del conflicto armado en el que estamos inmersos pues desde hace más de 50 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos operar, servir a través de nuestras socias que están ubicadas en territorios, en estos territorios que son zonas que han sido muy afectadas por el conflicto armado y cómo llegamos y podemos atender de una manera más rápida, más eficiente, más cercana a la población y a estas mujeres que están pidiendo ayuda, que están pidiendo un impulso a su voz, a la lucha para respetar sus derechos fundamentales y no solamente sus derechos como lideresas, sino también los derechos de toda su comunidad, de los niños, de las niñas, de los hombres, de todas las personas que están luchando por buscar una Colombia más justa, más diversa, más tolerable en todos los aspectos. Justamente en línea con eso que mencionabas, ¿cuáles son esas dificultades que ustedes encuentran en el día a día? ¿Cómo algo tan difícil de cambiar en una realidad como la nuestra, una organización como Oxfam Colombia? Bueno, el trabajo social no es fácil, sobre todo en contextos como el nuestro, pues nosotros tenemos uno de los países con más desigualdades en el mundo, pero además con unos niveles de corrupción también altísimos. El trabajo social a veces se vuelve muy frustrante y más allá de eso hay un elemento que para mí personalmente ha sido una, digamos, de los grandes obstáculos que he encontrado, nuestra cultura como tal. Tenemos muy arraigado en nuestro ADN la violencia, las desigualdades, la ley del más fuerte. Entonces, cambiar esa cultura de raíz para que los cambios, las acciones que como organizaciones sociales se llevan a cabo, es para mí lo más difícil, es como el reto más grande, porque tú no puedes tampoco llegar a un territorio tratando de imponer una manera de hacer las cosas. El trabajo más valioso que como Oxfam Colombia hacemos y es cuando llegamos a un territorio no imponemos, sino que
aprendemos, leemos y vamos con iniciativas que se construyen de la mano de las organizaciones que están. Entonces, enfrentarse a eso a veces es difícil y a veces hace que el trabajo social sea más complejo, pero la satisfacción también de ver el impacto que se tiene en otras personas, de ver lideresas en territorios como Buenaventura que han logrado transformar la vida de muchísimos jóvenes, de ver organizaciones en Quibdó que a través de la música, del arte, logran, digamos, arrebatar a los jóvenes de la guerra, pues da una satisfacción muy grande, pero de los grandes obstáculos, como para resumir, es las dinámicas propias sociales y políticas y por supuesto el tema cultural también es muy complejo. Laura, ¿dirías que eso también sería lo más frustrante para ti o cuál sería, digamos, a tu forma de ver esa gran frustración o ese gran reto de la organización? Coincido completamente con lo que menciona Natalia y en principio la corrupción es nuestro gran obstáculo, nuestro gran problema. La corrupción lo único que ha generado en la población que sí quiere ayudar, en la población que quiere luchar por vivir bien, eso lo único que ha generado es desconfianza. Entonces, tratar de mostrar lo que estamos haciendo, los proyectos en territorio, cómo los estamos ejecutando, mostrarlo es muy difícil. Es muy difícil que una persona que sí quiere ayudar pueda ver que nosotros efectivamente estamos usando recursos del público, de cooperación internacional o las diferentes fuentes que tengamos, es en pro de beneficiar a la comunidad, de ver resultados positivos, de salir adelante, de luchar contra la guerra, contra la discriminación. Pero el ejemplo grande que nos dan nuestros políticos en este país es la corrupción. Y entonces la desconfianza es el mayor problema que podemos identificar para poder dar sin importar, dar sin sentir que van a robar, en pocas palabras, el recurso. Confiar en que el recurso sí se va a apoyar buenas causas. Y cómo usarlo, como lo mencionaba Natalia, a través de la música, a través del arte, a través del deporte, a través de cómo podemos usar ese recurso y cómo podemos mostrarlo para que las personas vean en nosotros confianza, para que vean en nosotros resultados. Y vuelvo y digo, ¿no? La corrupción es nuestro agujita ahí que nos está chuzando y deteniendo, en pocas palabras, nuestro andar, nuestro querer andar. Justamente conectando con eso que dices, quisiera preguntarte porque creo que ahí es donde empieza a entrar Búho y es en la necesidad de apoyar un proceso de consolidación y creación de marca, de creación de una narrativa, de transmitir unos mensajes, de transmitir unas posiciones. ¿Qué tan importantes crees que es para una organización como Oxfam hacer un proceso de creación de marca con sus particularidades que responda a esa misión y a esa visión de la organización? Para nosotros es importante que nos reconozcan, que nos vean como una organización aliada, como una organización en la que pueden entregar sus recursos, bien sea recurso humano, recurso en dinero, recurso en experiencias, en aprendizajes buenos o malos, que reconozcan nuestro propósito, nuestra lucha, nuestro derecho con las organizaciones socias y cómo a través de las organizaciones socias podemos cambiar algo. Lo mencionaba Natalia hace un momento, cómo podemos arrebatarles a estos muchachos, a estas jóvenes, a las mujeres, cómo los podemos arrebatar de la guerra. ¿Cómo hacemos para que a través de la experiencia de estas organizaciones en territorio, cómo podemos hacer para que vean, cambien su visión de la vida, ¿no? Que no a través de la guerra puedes ser sostenible, no a través de la guerra puedes viajar, no a través de la guerra puedes ser feliz. Nuestra marca y a través de ese voz a voz y a través de esas experiencias creo que podemos construir ese reconocimiento que buscamos y ese apoyo que buscamos para hacer realidad nuestra misión en Colombia. Y justamente ahí, tocando un concepto que hablabas de sostenible, Natalia, quisiera esta vez preguntarte a ti, para entrar, digamos, en la temática de la sostenibilidad financiera de la organización, quisiera preguntarte por qué crees que esto era
tan importante para Oxfam Colombia en este momento? Como retomando un poco el tema de marca, es importante resaltar que una marca es más que un logotipo o un eslogan. Una marca es todo lo que compone esa organización, esa empresa, sus valores, todo lo que la representa. Entonces, para lograr sostenibilidad financiera en este caso, es muy importante ese posicionamiento. Y el posicionamiento no se da si tú no tienes un posicionamiento de marca claro, reconocible, que la gente sepa cuando te vea, cuando vea tu logo, cuando vea algo que te representa, no vea simplemente un logo, una letra verde o un símbolo que en este caso pues de Oxfam Colombia, el de Oxfam en general es muy particular, pero más allá de ver esa letra, ese símbolo, vea lo que esa marca representa. Vea que esa marca construye paz, vea que esa marca habla de desigualdades, vea que esa marca es una marca feminista abiertamente que trabaja por los derechos de las mujeres en compañía de lideresas en todo el territorio nacional. Entonces, para lograr la sostenibilidad y no solo financiera, en todos los aspectos, técnica, política, es fundamental que esa marca tenga un posicionamiento y tenga una recordación en sus diferentes públicos. No es lo mismo ir a donde un posible donante a hablarle de, mire, yo soy Natalia Zapata y trabajo en XYZ, a decirle, mire, yo trabajo en Oxfam Colombia y esto es lo que hacemos. Si esa persona ya tuvo un contacto directo con la marca, si esa persona ya pudo conocer un poco de la marca, ya va a tener en su cabeza una idea, una historia de lo que yo le voy a hablar, de qué es lo que yo le estoy contando sin necesidad de contarle toda la historia de Oxfam o Oxfam Colombia. Entonces, en términos de sostenibilidad, la sostenibilidad de la marca es fundamental y es lo primero a lo que hay que apuntar. Con todo eso que nos mencionabas, con todo ese contexto, esos actores, algo que es muy transversal a lo que hace la organización, a los esfuerzos de sostenibilidad financiera y en línea con lo que decías de sostenibilidad técnica, política, y son los objetivos de desarrollo sostenible. Natalia, quisiera saber en tu opinión, ¿cómo crees que partiendo de la sostenibilidad financiera, por qué son importantes aquí tener mapeados los objetivos de desarrollo sostenible y cómo entran en juego con esta sostenibilidad financiera de Oxfam Colombia? Bueno, es una pregunta muy difícil, pero como organizaciones sociales, los objetivos de desarrollo son una línea fundamental, un mapa, digamos, en el que nos movemos y al que tenemos que apuntar colectivamente. Cuando hay coherencia entre tu misión, tu visión y tus acciones, yo creo que la marca se vuelve una marca viva, se vuelve una marca que además es creíble y que genera confianza. En ese sentido, vuelvo a lo mismo que les decía ahorita, si tú vas a tocar puertas, porque cuando se hace marketing social es de tocar puertas y es casi que ir a vender una idea, no se vende un producto, pero se vende una idea, cuando tú vas como con un camino claro, que además está en coherencia con lo que está pasando en la actualidad mundial, pues va a ser mucho más fácil lograr que se conecte ese apoyo financiero, porque hay una base temática, hay una base programática en la que se está basando el trabajo, pero además hay una coherencia entre el discurso y la acción, que para mí lo más importante es la coherencia en cualquier fase, en cualquier esfera laboral, inclusive personal. La coherencia es fundamental y para las organizaciones sociales poder actuar en coherencia con lo que está trazado en ese plan programático es la carta de entrada para cualquier apoyo financiero. Partiendo de esa cartilla y de ese gran mapa que nos da los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo lograr que nuestras causas sociales rompan la barrera del ruido digital y empoderen desde los objetivos de desarrollo sostenible? Nosotros lo que buscamos desde Oxfam Colombia es no ser una marca más que está hablando de la defensa de los derechos humanos en redes sociales, en medios de comunicación, no solamente digitales, sino también pues, a través de televisión, radio o pues todos los medios en los que se puede transmitir ideas, que se pueden transmitir el quehacer de una organización como Oxfam Colombia.
queremos ser claros en nuestra comunicación, queremos poder llegar a difundir nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras experiencias en Colombia de manera directa y clara a nuestro último receptor o usuario en las comunicaciones. Empoderar a las ODS es poder lograr que una persona que nos esté viendo por Instagram o por Facebook pueda decir: Oxfam Colombia es una organización feminista, y es una organización feminista que empodera los derechos de la mujer, que es solidaria en su actuar particular y en su actuar en comunidad con las sociedades, en comunidad, en poder participar de manera directa en cómo se están haciendo estos proyectos, cómo se están invirtiendo los recursos, cómo podemos analizar las demás organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia e internacionalmente, cómo estas entidades se están financiando para poder llegar al público, a cualquier persona que esté caminando en la calle o cualquier empresa del sector privado, del sector real, y pueda decir: ellas sí están luchando para disminuir el hambre en el territorio, en Chocó, pues digamos, tanta desigualdad en Buenaventura, que es un puerto tan rico pero tan pobre al mismo tiempo, donde la desigualdad la puedes sentir, cómo a través de nuestra experiencia, de nuestros resultados, de nuestras cifras, de la recopilación de las comunicaciones, cómo llegamos a ese sector privado, a ese sector público, a decir: mira, sí estamos luchando contra las desigualdades, sí estamos luchando contra la hambruna, sí estamos luchando contra las violencias físicas, verbales y contra cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces, estamos diseñando la estrategia de comunicaciones con gran apoyo de Búho en este gran proyecto que estamos haciendo al interior para poder definir nuestra forma de comunicar clara, la forma de comunicar que llegue al corazón de todas las personas, independientemente el rol que cumplan en la sociedad. Para complementar ahí un poco, yo creo que vivimos en una era tecnológica y no podemos ser apartes de lo que pasa en las redes sociales. La clave ahí es dotar de contenidos reales, cercanos, propios. Hay una gran responsabilidad, y yo siempre lo digo, de productores, las productoras de contenidos, de cómo se le da la vuelta a lo que está pasando en las redes, de generar esas expectativas tan altas, de generar esas ideas de perfección, y cómo como organizaciones socias contribuimos desde las narrativas a que se generen esos cambios en esos imaginarios colectivos, en esos referentes que tienen jóvenes, que tienen adultos, que tenemos todos, porque no somos ajenos a las redes sociales. Entonces ahí también hay un trabajo muy fuerte de cómo ese mensaje que se transmite a través de las redes va dotado de un contenido real que además genere ese cambio en los imaginarios colectivos. Para aterrizar esos dolores y esas preocupaciones y esas causas o necesidades puntuales que llevaron a Oxfam Colombia a trabajar con Búho, quisiera justamente empezar a profundizar y aterrizar en eso. Nosotros desde Búho, en nuestra unidad estratégica de Brand Research, hemos visto que son las marcas que cuentan una historia que logre conectar con sus audiencias, lo que permite que se genere una comunicación con los efectos esperados y deseados. Para hacerlo, desde nuestra unidad buscamos diferentes procesos de investigación que permitan justamente tomar mejores decisiones basadas en datos. Para el caso de Oxfam Colombia, el principal interés estaba en darse a conocer de una personalidad única que le permitiera estar cada vez más en sintonía con sus diferentes stakeholders, contar una historia, una narrativa que respondiera justamente a los objetivos de la entidad y que llegara a esas diferentes audiencias de la forma más clara. Natalia, quisiera que me hablaras de esos principales problemas que ustedes tenían e identificaron. Bueno, pues el principal problema es cómo posicionarse como organización social en un país en el que hay una alta competencia en este sector.
somos muchas las organizaciones que apuntamos a los mismos recursos para trabajar en diferentes temas. O sea, hay, por ponerlo gráficamente, una bolsa de recursos y una cantidad, digamos, de inversiones que hacer. Entonces, el primer problema es cómo lograr ese posicionamiento para poder atraer esos recursos y poder cumplir como con nuestra misión. El segundo es cómo posicionamos nuestra marca desde la coherencia. Insisto, es un punto fundamental. Y el tercero es poder vernos hacia afuera, cómo nos están viendo hacia afuera. Descubrimos, por ejemplo, y no es un problema que tenemos como Oxfam Colombia, sino que tenemos como confederación, no hay un reconocimiento claro de lo que hacemos como organización. Entonces en México creen que es una cosa, acá nos tienen súper relacionados con la academia como productores de papers e investigaciones. Entonces ese, digamos que son los tres problemas, pero ese es el fundamental, porque si tú no tienes, digamos, un posicionamiento claro, pues el trabajo de los otros, atender esos otros dos problemas, pues va a ser mucho más complejo. Y pues llegamos a ustedes además nos supieron leer muy bien nuestras necesidades, supieron leer, digamos, cómo estábamos respecto a otras organizaciones, respecto al sector público. Entonces ha sido un gran apoyo porque no solo hemos construido una narrativa, sino que hemos podido construir un mapeo de cómo estamos respecto a otras organizaciones y de cómo podemos llegar a los diferentes públicos como privados, valga la redundancia. Laura, ¿cómo quisieras complementar la respuesta de Natalia sobre esos dolores y esa necesidad a través de la cual llegaron a U? Fue una gran suma que mencionó Natalia de aquellos dolores o particularidades que nos estaban haciendo falta en nuestra estrategia para la sostenibilidad. Y queríamos entender cómo en Colombia se están financiando estas organizaciones, a través de qué programas, a través de ver cómo era el relacionamiento, tal vez cuáles eran estas publicaciones que estaban haciendo o metodologías en el lenguaje, ¿no? Entonces, sí tenían que hacerlo a través de formulaciones de proyectos, de postulación en convocatorias, de contactos directos, cómo lo estaban haciendo, y era como gran parte, una parte fundamental para nosotros entender cómo lo estaban haciendo las demás para saber cómo podíamos o cómo podemos nosotras adoptar eso a nuestra estrategia para esa sostenibilidad. Actualmente, ¿cómo es el panorama de inversión social en Colombia? La desconfianza que mencionábamos hace un principio ha sido uno de los grandes problemas. Entonces, la mejor manera de encontrar mecanismos de financiación es sin duda, y lo hemos identificado, de la asociación, de encontrar actores estratégicos, de buscar necesidades, de entender los planes nacionales de desarrollo de gobierno y qué necesidades se están planteando desde el gobierno nacional para saber cómo nuestra misión puede ser desarrollada, ¿no? Entonces, tal veces la estrategia y cómo lo podemos abordar en cuanto a los mecanismos de financiación, entender, analizar y ver cómo aplicar a esas necesidades del privado, del público. Cuando me refiero al público, hablo de gobierno nacional. ¿Cómo es el ejercicio y el desarrollo de las comunicaciones para la sostenibilidad se aporta al valor de marca? Bueno, voy a sonar como repetitiva, pero es que es lo que es. Tener una buena estructura de marca, una buena arquitectura de marca, te permite que puedas llegar mucho más fácil a otros públicos. Cuando llegamos a ser parte del equipo de sostenibilidad de Oxfam Colombia, teníamos o tenía puntualmente el reto de posicionar la marca con miras a lograr nuevos aliados y donantes. Las comunicaciones son la herramienta fundamental para lograr esto y para lograr cualquier cosa. Hemos dejado las comunicaciones de lado en un sentido que pues, no le hemos dado la suficiente importancia, porque lo que no se comunica no existe. Entonces, si tú no comunicas tu marca, si tú no estás contándole a la gente lo que estás haciendo, va a ser muy difícil que la gente te conozca y más aún pues tener aliados y tener donantes que puedan unirse a la causa y a tu misión. Entonces, de comunicaciones para la sostenibilidad, el reto fundamental era posicionar nuestra marca, pero posicionarla no desde el sentido comercial únicamente, porque
pues nosotros no somos una marca comercial claramente. Posicionarnos desde la esencia de la marca, que finalmente es lo que nos conecta con nuestra misión, que es lo que hablábamos ahorita, es cómo la gente nos reconoce como una organización que trabaja por y para la paz, cómo la gente nos reconoce como una organización feminista, pero en ese sentido nuestras comunicaciones deben ser entonces unas comunicaciones que transmitan eso, que transmitan nuestro enfoque feminista, no desde un lenguaje inclusivo solamente, desde una posición política, porque las comunicaciones para la sostenibilidad también tienen mucho que ver con las posiciones políticas, con las posiciones que tomamos frente a temas que son a veces coyunturales y que son de debate. Entonces, ese es el objetivo fundamental, poder dotar de vida, de esencia, esa marca a través de conectarla con la misión que tenemos como organización. Creo que enfatizas en los aspectos más importantes de cómo llevar a esa construcción de marca. Quisiera en este momento conectar un poco ya con ese proyecto y el desarrollo, digamos, de la consultoría de Búho Clarity for Leaders y desde la unidad estratégica de Brand Research. Tuvimos 3 grandes momentos, 3 grandes entregables. El primero fue un proceso de mapeo de recursos para captar donantes, analizamos informes de gestión, qué proyectos estaban realizando, qué ODS estaban hablando y cómo estaban moviendo esto las empresas. Aquí durante un proceso mucho más detallado de co-creación, que fue como la gran marca de este proyecto a lo largo pues, de los 3-4 meses de trabajo, hicimos un proceso de alineación con el equipo de Oxfam Colombia para saber qué empresas nos enteraran a analizar, que respondieran, digamos, a los principios, a los valores de la organización, y hicimos todo un análisis y consolidación de información para tener un primer momento en donde se captara toda esa información que era ese insumo base para saber cómo estaba el panorama de inversión social en Colombia. En un segundo momento, en un gran proceso, digamos, de construcción narrativa, también en un proceso de co-creación, realizamos una serie de entrevistas a altos perfiles de diferentes sectores con el objetivo de tener insumos sobre qué veían del sector social, de la inversión social en Colombia, cómo entendían a Oxfam Colombia, cómo podría moverse Oxfam Colombia en este escenario de 2023, y a través de eso logramos una historia mucho más aterrizada, disruptiva, que pudiéramos contar de una forma mucho más clara para conectar con nuestras audiencias y obtener los objetivos deseados que eventualmente nos permitieran mover de una forma más aterrizada los corazones, las acciones que está haciendo Oxfam Colombia para ganar donantes. Y una última etapa, un tercer entregable, que fue la planeación y el acompañamiento estratégico, en donde buscamos coger todos esos insumos, toda esa narrativa, todo ese trabajo realizado previamente y poderle entregarle a Oxfam Colombia un plan táctico y estratégico mucho más aterrizado, mucho más clave, que pudieran desarrollar a lo largo de este 2023. ¿Cómo se hizo? Haciendo un listening, haciendo una línea base de Oxfam Colombia en medios y redes, aterrizando la narrativa que habíamos creado con el equipo y estableciendo tácticas que ellos pudieran realizar en sus diferentes canales, en sus diferentes estrategias de comunicación digital, de medios, para poder, digamos, conseguir esos objetivos y llegar a esas audiencias deseadas. Partiendo de este acompañamiento y esta consultoría, ¿qué fue lo más novedoso? ¿Qué fue lo que más les aportó? ¿Cuál fue el valor agregado que te dio Búho Clarity for Leaders? Hay algo que a mí que es una de las cosas más valiosas y que les reconozco a ustedes como empresa, y es la capacidad de lectura que tienen o que tuvieron de la organización. Y no solo de la organización, sino de las necesidades que teníamos en esta consultoría puntualmente. Y la capacidad de adaptación. Yo creo que para las organizaciones que además tenemos recursos limitados, la capacidad de adaptación en este tipo de consultorías es fundamental, y ustedes hicieron un trabajo magnífico en acoplarse, en acomodarse, en seguirnos, en poder hacer esa lectura tan juiciosa de lo que necesitábamos. Quiero simplificarlo en una palabra, y es que Búho hizo algo muy bonito con nosotras, y es que supo escuchar nuestras necesidades, supo leer nuestra estrategia, supo
ver cuál era nuestra mega, o sea, nuestro propósito, a lo que queremos llegar a comunicar, a lo que queremos hacer y transformar en Oxfam Colombia para podernos posicionar, pero de una manera consciente, una manera pues como realista, no idealista. Es decir, primero analizamos un sector, analizamos un mercado desde todos los ámbitos, desde el sector privado, el sector gobierno nacional o estatal, desde el público, incluso entendiendo quiénes son, y pongo unas grandes comillas, nuestra competencia, sin que nos vayamos a la definición tácita, sino quiénes en el mercado que están buscando servir, cómo están recaudando y cómo están haciendo que los recuerden. Y ustedes supieron escuchar ese propósito de nosotras, supieron entender y supieron aterrizarlo a dinámicas que podemos utilizar, que podemos mejorar y que podemos transformar. Y eso lo hicimos primero, lo que tú mencionabas, en un gran y fuerte análisis de la data, de cómo están, qué están haciendo, qué programas, qué porcentajes, cuántos recursos en dinero. Después nos sentamos a hacer talleres desde diferentes áreas de Oxfam Colombia, desde la parte misional, la parte financiera, la parte, digamos, de la puesta en marcha de una sostenibilidad en Oxfam Colombia. Y por último, crear una narrativa con esas dos grandes inputs anteriores. Ya estaba pasando el resultado de las entrevistas, ¿no? Las entrevistas que fueron como que nos explotaron un poquito la cabeza en ver cómo nos estaban reconociendo y por qué razón nos estaban reconociendo como lo dijeron, ¿no? Esos inputs anteriores lograron una narrativa muy ajustada a lo que estábamos esperando. Y la escucha fue el gran elemento que yo puedo resaltar que dio Búho para Oxfam Colombia. ¿Qué le recomendarías a esas grandes causas o a esas otras entidades, organizaciones que están también en ese proceso de construcción de marca? Yo pienso que lo primero que una organización debe tener, y retomo lo que decía ahorita, es coherencia. Cuando una organización no es coherente, va a ser muy difícil que cualquier posicionamiento, que cualquier estrategia de marca se logre, porque son estrategias maquilladas, son estrategias que se hace un logotipo muy lindo, que se genera un eslogan muy lindo, que se genera una estrategia de comunicaciones muy lindo, pero si al interior de la organización tú no estás siendo coherente con tus líneas programáticas, con tus líneas temáticas, eso simplemente va a quedar en un diseño gráfico muy bonito, en unos posts muy bonitos, pero que no van a darle vida, que no van a, digamos, a humanizar esa marca, que es lo que hoy en día se busca. La tendencia es a humanizar las marcas, a darles vida desde lo real, desde la vulnerabilidad. Nosotros trabajamos con derechos humanos y no podemos ser ajenos a que somos humanos, que estamos en un día a día complejo, en que vivimos en un país con unas realidades complejas. Eso, humanizar la marca, es darle realidad a esa vulnerabilidad, a esas realidades que tratamos muchas veces como de tapar. Entonces, ser reales, ser coherentes y darle vida a nuestra marca, creo que es la clave para tener una estrategia de posicionamiento real. Bueno, pues Natalia, Laura, muchísimas gracias. De verdad agradecemos de todo corazón pues la presencia y el espacio que nos han dado. Esperamos tenerlas en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por este espacio el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y gracias de verdad por el trabajo que compartimos. Gracias también por la invitación, y fue muy productivo todo el apoyo que conseguimos. Incluso esta conversación estuvo muy, muy amena, muy chévere. Gracias. Gracias. Esta es una producción de Búho, Clarity for Leaders y Oscar Jaimes Navarro. Contamos con el acompañamiento de Acorde Media. El guión estuvo a cargo de Rafael Zulbarán. El diseño de sonido es de Dayan Osorio. Hasta la próxima.